condenando al acusado Miguel Facundo Chinguel, cuyas calidades personales se expondrán en sentencia integral, como autor de la comisión de los siguientes delitos. Primero, contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio previsto y penado en el tercer párrafo del artículo 393 del Código Penal en agravio de el Estado, por los hechos referidos a los trámites de conmutación de los internos Eugén Sorgo y Lorenzo Félix Toledo Leiva. Y segundo, contra la tranquilidad pública en la modalidad de asociación ilícita para delinquir previsto y penado en el artículo 317 del Código Penal en agravio de la sociedad. Y como tal, le imponemos 13 años y 8 meses de pena privativa de libertad, correspondiendo 9 años por el delito de cohecho pasivo propio y 4 años y 8 meses por el delito de asociación ilícita para delinquir. Pena que cumplirá en el establecimiento penal que designe la autoridad penitenciaria y que, con el descuento de cárcel de prisión preventiva que viene sufriendo como consecuencia del presente proceso penal, desde el 23 de junio de 2013 vencerá el 22 de febrero de 2027. Asimismo, le imponemos la copenalidad de inhabilitación para desempeñar mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público, aunque provenga de elección popular, por el plazo de 3 años, computados a partir de la fecha que quede consentida o ejecutoriada la presente resolución. Condenando a la acusada, Fabiola Edith Ojeda Julca, autora de la comisión de los delitos. Primero, contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio previsto y penado en el tercer párrafo del artículo 393 del Código Penal en agravio del Estado, por los hechos referidos al trámite de conmutación del interno Julio Antonio Paico Chimoy. Y segundo, contra la tranquilidad pública en la modalidad de asociación ilícita para delinquir previsto y penado en el artículo 317 del Código Penal en agravio de la sociedad. Y como tal, le imponemos 11 años de pena privativa de libertad, correspondiendo 8 años por el delito de cohecho pasivo propio y 3 años por el delito de asociación ilícita para delinquir, pena que, con carácter de efectiva, cumplirá una vez consentida o ejecutoriada que sea la presente resolución, fijándose, mientras se resuelve su eventual recurso impugnatorio, las siguientes restricciones. Preste atención, por favor, señora Ojeda Julca. No se ausentará del lugar de su residencia sin previa autorización del juzgado. Comparecerá personalmente y de manera obligatoria, portando sus documentos de identidad, cada 15 días al juzgado a fin de informar y justificar sus actividades. No saldrá del territorio nacional durante los próximos 4 meses. Asimismo, le imponemos la copenalidad de inhabilitación para desempeñar mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público, aunque provenga de elección popular, por el plazo de 3 años computados a partir de la fecha que quede consentida o ejecutoriada la presente resolución. Condenando al acusado Rafael II Aburto Chihuán como cómplice primario de la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio previsto y penado en el tercer párrafo del artículo 393 del Código Penal en agravio del Estado, por los hechos referidos al trámite de conmutación del interno Eugén Sorgo, y autor de la comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de asociación ilícita para delinquir previsto y penado en el artículo 317 del Código Penal en agravio de la sociedad. Y como tal, le imponemos 15 años de pena privativa de su libertad, correspondiendo 9 años por el delito de cohecho pasivo propio y 6 años por el delito de asociación ilícita para delinquir, pena que con carácter de efectiva cumplirá una vez consentida o ejecutoriada
sea la presente resolución, fijándose mientras se resuelve su eventual recurso impugnatorio las siguientes restricciones. Preste atención, señor Agurto. No se ausentará del lugar de su residencia sin previa autorización del juzgado. Comparecerá personalmente y de manera obligatoria portando su documento de identidad cada 15 días al juzgado a fin de informar y justificar sus actividades. No saldrá del territorio nacional durante los próximos 4 meses. Asimismo, le imponemos la copenalidad de inhabilitación para desempeñar mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público, aunque provenga de elección popular por el plazo de 3 años, computados a partir de la fecha en que quede consentida y autoriada la presente resolución. Condenando a la acusada Noelia Rosana Gómez Paulet como coautora de la comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de asociación ilícita para delinquir, previsto y penado en el artículo 317 del Código Penal en agravio de la sociedad, y como tal le imponemos 4 años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el plazo de 3 años a condición de que cumpla con las siguientes reglas de conducta. No se ausentará del lugar de su residencia, sin previa autorización del primer juzgado de investigación preparatoria nacional encargado de la ejecución de la presente sentencia. Comparecerá personalmente y de manera obligatoria portando su documento de identidad cada 2 meses y durante el tiempo de suspensión de la pena al primer juzgado de investigación preparatoria nacional a fin de informar y justificar sus actividades. No cometerá nuevo delito doloso. Cumplirá con el pago de reparación civil a favor de la agraviada, salvo que demuestre que no está en condiciones de hacerlo, en el entendido que el incumplimiento de cualquiera de estas reglas de conducta dará lugar a la amonestación, prórroga del plazo de suspensión o revocación de la misma de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Código Penal. Condenando a los acusados Manuel Carrera Toribio, Damaso Gregorio Luyo Vicente, Freddy Ronald Vilela Mijahuanca y Jaime Juan Acevedo Saavedra, coautores de la comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de asociación ilícita para delinquir, previsto y penado en el artículo 317 del Código Penal en agravio de la sociedad, y como tales les imponemos 3 años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el plazo de 3 años a condición de que cumplan con las siguientes reglas de conducta. No se ausentarán del lugar de su residencia sin previa autorización del primer juzgado de investigación preparatoria nacional encargado de la ejecución de la presente sentencia. Comparecerán personalmente y de manera obligatoria portando sus documentos de identidad cada 2 meses y durante el tiempo de suspensión de la pena al primer juzgado de investigación preparatoria nacional a fin de informar y justificar sus actividades. No cometerán nuevo delito doloso. Cumplirán con el pago de la reparación civil a favor de la agraviada, salvo que demuestren que no están en condiciones de hacerlo, en el entendido que el incumplimiento de cualquiera de estas reglas de conducta dará lugar a la amonestación, prórroga de plazo de suspensión o revocación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Código Penal. Condenando a los acusados Lorenzo Félix Toledo Leiva y Teófila Primitiva Alzamora Leiva como instigador y autora, respectivamente, de la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho activo genérico, previsto y penado en el segundo párrafo del artículo 397 del Código Penal, en agravio del Estado, y como tal les imponemos 3 años de pena privativa de libertad, para el primero con carácter de efectiva, que cumplirá una vez consentida o autoriada sea la presente resolución, fijándose mientras se resuelva su eventual recurso impugnatorio las siguientes restricciones. No se ausentará del lugar de su residencia sin previa autorización del juzgado. Comparecerá personalmente y de manera obligatoria portando su documento de identidad cada 15 días al juzgado a fin de informar y justificar sus actividades. No saldrá del territorio nacional durante los próximos 4 meses. Para la segunda, en calidad de suspendida por el plazo de 3 años a condición de que cumpla las reglas de conducta siguientes.
no se ausentará del lugar de su residencia sin previa autorización del primer juzgado de investigación preparatoria nacional, encargado de la ejecución de la presente sentencia. Comparecerá personalmente y de manera obligatoria, aportando sus documentos de identidad cada 2 meses y durante el tiempo de suspensión de la pena al primer juzgado de investigación preparatoria nacional a fin de informar y justificar sus actividades. No cometerá nuevo delito doloso. Cumplirá con el pago de la reparación civil a favor del agraviado, salvo que demuestre que no está en condiciones de hacerlo, en el entendido que el incumplimiento de cualquiera de estas reglas de conducta dará lugar a amonestación, prórroga del plazo de suspensión o revocación de la misma de conformidad con lo dispuesto por el artículo 59 del Código Penal, declarando fundada en parte la pretensión resarcitoria postulada por la Procuraduría Anticorrupción a favor de la sociedad y en contra de los procesados Miguel Facundo Chinguel, Noelia Roxana Gómez Paulet, Fabiola Edith Ojeda Julca, Manuel Carrera Toribio, Damaso Gregorio Luyo Vicente, Freddy Ronald Vilela Mijahuanca, Jaime Juan Acevedo Saavedra, Rafael II Aburto Chihuán y Henry Abel Cutipa Paricagua. En consecuencia, fijo en 100.000 soles el monto que por concepto de reparación civil deberán abonar los citados de manera solidaria a favor de la sociedad, infundada la misma pretensión en el exceso, declarando fundada en parte la pretensión resarcitoria postulada por la Procuraduría Anticorrupción a favor del Estado y en contra de los procesados o sentenciados Miguel Facundo Chinguel, Fabiola Edith Ojeda Julca, Rafael II Aburto Chihuán y Henry Abel Cutipa Paricagua. En consecuencia, fijo en 100.000 nuevos soles el monto que por concepto fijamos en 100.000 nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberán abonar de manera solidaria dichos sentenciados a favor del Estado, infundada la misma pretensión en el exceso, declarando fundada en parte la pretensión resarcitoria postulada por la Procuraduría Anticorrupción a favor del Estado y en contra de los procesados Lorenzo Félix Toledo Leiva y Teófila Primitiva Alzamora Leiva. En consecuencia, fijo en 10.000 nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberán abonar de manera solidaria dichos sentenciados a favor del Estado, infundada la misma pretensión en el exceso. Impongo a los sentenciados Miguel Facundo Chinguel, Noelia Roxana Gómez Paulet, Fabiola Edith Ojeda Julca, Manuel Carrera Toribio, Damaso Gregorio Luyo Vicente. Imponemos a los sentenciados Miguel Facundo Chinguel, Noelia Roxana Gómez Paulet, Fabiola Edith Ojeda Julca, Manuel Carrera Toribio, Damaso Gregorio Luyo Vicente, Freddy Ronald Vilela Mijahuanca, Jaime Juan Acevedo Saavedra, Rafael II Aburto Chihuán, Lorenzo Félix Toledo Leiva y Teófila Primitiva Alzamora Leiva, el pago solidario de las costas del presente proceso, las que se liquidarán en ejecución de sentencia con arreglo a ley. Ordenamos que en ejecución de sentencia se remitan copias de la presente sentencia al Ministerio Público en relación a los hechos referidos a los ciudadanos Eugén Sorgo, Araceli Viviana Ugas Murga, Edgar Santiago Soto Sandoval y William Pedro Zoini Sandoval. Esta es la decisión del colegiado. Hay argumentos. Bien, hemos escuchado la sentencia del colegiado.